La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, jueves, ¿no? No, miércoles 26 de abril del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí para comentar las últimas noticias del día y por supuesto para hablar nuevamente del caso Fujimori. Va a estar con nosotros Mary Jo Burt, es una especialista en el tema Fujimori que ha venido para LASA, que es a ver, ¿cómo les explico? La conferencia más importante de estudios latinoamericanos que se va a desarrollar en Lima este fin de semana, aprovechando el fin de semana largo. Pero antes tenemos que comentar varias noticias. Una es la que nos ha sorprendido a todos. Primero, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori manda. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Con quién creen que están hablando? ¿Con una advenediza? No, a ver, pásame el tweet, por favor. Tweet, por favor, y para eso me lo pasa acá. Y dice así: el Parlamento ya cumplió con su trabajo. ¡Listo! Es mi Parlamento, ¿ah? O sea, es mío, estos son míos, ya cumplió con su trabajo. Demostrando capacidad técnica y de consenso. Es decir, ya te corregimos tu ley, Zavala, ¿ya? Ahora, manos a la obra, presidente de PPK. Y a reconstruir el país. O sea, ahora te pones a trabajar, papito, ¿ya? Oh, fuerte, ¿no? Si hubiera sido presidenta, ¿cómo nos hubiera hablado, no? Eso es lo que yo digo. O sea, hubiera sido una cosa dura. Fuerte, o sea, ya te aprobamos tu ley, te la corregimos, ¿ya? Porque no la sabes ni hacer. Pero además, ahora te pones a trabajar. Obviamente, es el ejecutivo. ¿Qué cosa quieren que haga? Que no trabaje, que no ejecute. Es de un oportunismo político el tuit en medio de toda esta discusión sobre su padre, del cual no ha querido hablar. Y ha mandado a Aguinaga, que es más albertista que Alberto, a decir que Alberto Fujimori no quiere arresto domiciliario. Quiere indulto, puro y duro. Aquí no pasó nada. Aquí nadie murió. Aquí nadie robó. Aquí no pasó nada. Y ya se le ha explicado 7 veces que eso no se puede. Por ley interna y por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede. No hay salida legal. Pero como dice Augusto Álvarez en su artículo hoy día, miren, en política no hay que ser ingenuos, dijo Alan García cuando intentó estatizar la banca. Entonces, si hay todo un movimiento de periodistas y de voceros de un lado y del otro desde hace 5 días hablando del tema, es porque el tema se está discutiendo. Así es. O sea, le han ofrecido a Keiko o a los albertistas este símbolo a cambio de esta ley para reconstrucción inmediata, o Dios sabe qué. Yo lo único que espero, y cruzo los dedos, es que no le hayan ofrecido el Tribunal Constitucional. Porque eso sí me aterra. ¿Ya? En este toma, sacamanteca, yo te ofrezco, tú me das, yo tengo, volteemos la página, le hayan ofrecido a Keiko Fujimori los miembros que falta nombrar, falta uno, después faltará otro el próximo año, del Tribunal Constitucional, con lo cual ahí sí, olvídense, todo lo que entendemos como seguridad jurídica desaparece. Y hay nombres muy específicos que podrían calzar en esa idea Fujimori. No, perdóname, hay 4 magistrados que quieren ser en este momento vacados por el Congreso de la República, por haber firmado un auto, que después explicaremos, lo hemos explicado ya, sobre el caso del Frontón, que no pone ni saca nada de lo que ya había, que no cambia nada, que lo único que dice es que el juicio tiene que hacerse, que eso es lo que tiene que hacerse, ¿ok? Ya hay 4 vocales en peligro, imagínense que lo sacan, y el fujimorismo decide nombrar 4, y como hay que voltear la página, ya pues, ustedes tienen 72, elijan ustedes. ¿No nos pasó? Sí nos pasó con el defensor del pueblo. Ojo, o sea, el problema del keikismo, si ustedes quieren, es esta amenaza autocrática que hay a la democracia peruana. Claro. Y ella se considera que no es una amenaza autocrática, sino que es muy democrática, pero lean la forma en la que se dirige al presidente de la República. No le dice por ninguna parte presidente, ¿no? Lo abrevia. Presidente, ¿no? Claro. No le sale presidente hasta ahora, pucha, que van varios meses, ¿ah? Sí, entonces ella se ve mirar al espejo y presidente Kuczynski, PDT, no me sale, no puedo decir presidente Kuczynski, sálvame, señor. Horrible debe ser, ¿no? No le sale, dice señor Kuczynski, sí. Pero no le sale presidente. Qué vergüenza, ¿no? No, y tenía espacio para poner presidente. Tenía espacio, sí, ¿no? Sí, los caracteres le daban, en el Twitter le daban.
Bueno, la segunda noticia de anoche, que es del día hoy en portada, tiene que ver con Ollantaytamala y Nadine Heredia. Los caseritos de la prensa peruana, a los cuales tenemos que estar muy agradecidos porque mucha gente no comería sin ellos. La cantidad de portadas que les han regalado, por supuesto, dan mucho para hablar. Yo me imagino en unos años, Sí. tesis de investigación cuantitativas, por ejemplo, podrían establecer la cantidad de atención que ha recibido, sobre todo la señora, ¿no? Creo que no conozco mujer de presidente que haya recibido más portadas de Perú 21 que ella. Es impresionante. Es más, no creo que ese periódico pudiera venderse sin ella. Cada vez que ella es noticia y cada vez que no es noticia, Sí, ¿no? sí. Panorama y Perú 21 se dedican a ella. Yo recibí los insultos del director de Perú 21 que se pidió disculpas después porque no podía probarlo, ¿no? Yo le dije, habla con tu abogado, ¿no? Dijo que yo era empleada en la DND y que recibía dinero de Palacio de Gobierno. Yo lo que dije, que yo era una periodista justa y que no podía acusar a nadie sin pruebas, cosa que es el deporte nacional. Pero bueno, se ha revelado un hecho muy extraño. Entre el año 2010 y el 2011, en el marco de una investigación a Artemio, el camarada Artemio terrorista, ¿no es cierto?, se dispuso, con permiso judicial, lo cual está muy bien, la interceptación telefónica de las llamadas de la congresista Nancy Obregón, en ese momento la congresista, vinculada a la producción, cultivo, etcétera, de la hoja de coca, que estaba siendo investigada como un posible nexo entre Artemio y ella. Ella ha sido procesada y condenada, ¿no es cierto?, por hechos vinculados al narcotráfico y por alguna conexión con el terrorismo que le permitiera desarrollar actividades de narcotráfico. Hasta ahí, el juez, estupendo. Pero la policía que ejecuta y la fiscalía que ejecuta la orden del juez decide ampliar, ¿no es cierto?, el ámbito de la interceptación telefónica a gente vinculada a Nancy Obregón. Ustedes dirán, a su familia, a sus compañeros más cercanos, a los miembros de su oficina. No, al candidato del nacionalismo, Ollantaytamala, y a su esposa Nadine Heredia. Díganme ustedes cómo hizo el fiscal para hacer ese santo cuántico, o cómo hizo el juez si es que el permiso fue extendido hasta los candidatos. Lo que parece más probable es que el APRA, en ese momento que le había asegurado al empresariado peruano que Ollantaytamala no iba a ganar las elecciones, porque lo dijo Alan García públicamente, yo no puedo hacer que alguien gane, pero puedo ser alguien que no gane, estaba buscando información para debilitar al candidato en ese momento, que era Ollantaytamala. Estamos hablando del 2010, señores. Durante el gobierno aprista. Claro, gobierno aprista. Así es. O sea, estamos hablando de 2010. Miren las fechas, en este caso, muy importante. No estamos hablando del gobierno de Ollantaytamala, él no se va a chuponear de sí mismo, sino de la orden de chuponearlo del 2010 al 2011. Eso es, discúlpenme, inconstitucional, porque era candidato a la presidencia de la República. Entonces estaban siguiendo sus conversaciones en el supuesto de una investigación a un terrorista llamado Artemio, con el cual él no tenía nada que ver, porque si algo había hecho Ollantaytamala es tener acusaciones por violaciones de los derechos humanos de los terroristas a los que había combatido en Madre Mía y en toda la selva peruana. O sea, nadie puede acusar a un oficial de haber combatido el terrorismo con las armas en la mano, con las armas que da la democracia, de ser aliado del terrorista, pues. Es un disparate. Ningún juez podría admitir una interceptación telefónica legal dentro de ese ámbito de investigación. Es absurdo, ¿ya? Y por eso presumo yo que han callado esta investigación durante muchos años, porque ya la sabríamos. Estamos en el 2017. O sea, han pasado 7 años, y yo solamente les hago una reflexión jurídica, desde que una interceptación ilegal, discúlpenme, ¿no es cierto?, se revela. 7 años. Y se revela hoy en el marco de una investigación por lavado de activos. Y no tiene nada que ver con una investigación de lavado de activos. Tiene que ver con, rápidamente, una investigación de terrorismo y narcotráfico. Díganme ustedes cómo vas a usar ese material en el marco de una investigación de lavado de activos si es que jamás tuvo nada que ver con lavado de activos. Lo que estaba haciendo el gobierno de Alan García, con permiso judicial y con la policía que controlaba el general Hidalgo, era chuponear al enemigo número 1 del régimen, Ollantaytamala-Tazo. Yo creo que aquí hay responsabilidad de los que pidieron la interceptación telefónica, de los que interceptaron y de los jueces que participaron en esta maniobra. Ahora, dime, Rosa María, ¿esto no podría terminar haciéndole un favor a la propia Nadine Heredia?
Bueno, yo lo que creo es que van a soltar, obviamente, todas las grabaciones. Ajá. Las van a soltar. Obviamente, si este grupo de periodistas las conoce, porque se las han enseñado. Para hacer más mediática la situación. Y no poder usarlas en juicio. Así es. No se van a poder usar en juicio, porque fueron grabadas para otro fin, persiguiendo a otra persona, y probablemente, escuchen bien la explicación, y probablemente en el contexto en el cual no se podía extender a Ollantumala, porque era candidato presidencial. ¿Ya? Esa explicación yo no la he escuchado hasta ahora, yo sé que es muy temprano, pero bueno, espero que la escuchen más tarde en otros medios. Es muy raro que un candidato presidencial, reitero, enemigo número uno del empresariado, enemigo número uno, que en ese momento tenía un discurso pues aterrorizador, no chavista, ¿no? El polito rojo. El polito rojo, no había llegado Fabre, todo lo demás. En ese momento era un enemigo del régimen, o del status quo, si se quiere. Entonces el status quo tenía todo interés en grabarlo. ¿Para qué? Para utilizar esa información en campaña. Evidentemente, como no debe ser estúpido, o no tan estúpido, y algo de cursos de inteligencia de haber llevado, por teléfono no debe haber dicho nada que fuera relevante, y por tanto no pudo utilizarse en la campaña. Si hubiera dicho, acá llega la plata de Artemio, ¿ustedes creen que eso no hubiera salido hace rato? Claro. Obviamente, ¿no es cierto? Hay cosas muy raras en esto. Y me imagino que Alan García va a decir, yo no sabía nada. La independencia de los poderes de la patria impide que un presidente conozca, ¿no es cierto?, lo que hace el Poder Judicial. Me entero por los medios. Cosas bien raras, ¿no? Tú no puedes chuponear a una persona, o sea, fíjense, para que a una persona la chuponeen, ¿no es cierto?, tiene que haber una causa probable, así se llama en inglés, lo vamos a decir en castellano, es decir, tienes que demostrarle al juez como fiscal que hay una buena razón por la cual esa persona es sospechosa de estar cometiendo un crimen, y que esa interceptación realizada en secreto, ¿no es cierto?, va a poder permitir que se obtengan pruebas de la comisión de un delito. Y el juez va a decir, sí, claro, por supuesto, esta persona, por lo que me está presentando el fiscal, por su cercanía a otros delincuentes, por su ubicación geográfica, etcétera, etcétera, sí, claro, podría ser. Pero lo que no puede ser el juez es decir, a esta ama de casa, que tú no me dices por qué, ya, levántale el secreto de las comunicaciones para escuchar si le saca la vuelta a su marido o no. ¿Ya? Y después la extorsionamos con eso. Ya, eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Ya? Cosas raras, la verdad, cosas bien raras que la fiscalía va a tener que explicar, porque no creo que pueda utilizar eso como prueba, y ellos lo saben, pero como no lo pueden usar 7 años después como prueba, lo quieren soltar a los medios de nuevo en una campaña que es mediática. Yo anoche leí una cosa que decía, levantan el secreto de las comunicaciones a Daniel Heredia. Mira, se lo tienen levantado desde que puso un pie en la carrera política. Se lo tienen levantado siempre, o sea, es obvio. O sea, ustedes creen que yo no sé que hay gente que nos graba, hay gente de inteligencia que graba este programa todo el día para analizarlo, ¿no? Entonces, y es su trabajo, no tengo ningún problema por mi parte, ¿no es cierto? Yo soy una persona que encontró un chupón en su poste, o sea que sé perfectamente de qué les estoy hablando. Pero levantan el secreto de las comunicaciones, o levantan el secreto bancario. Le han levantado el secreto bancario a tantas veces que da risa, porque si le hubieran encontrado algo, lo hubieran hecho público. Okay. El señor Juárez tiene 2 años investigando a Nadine Heredia por lavado de activo y hasta ahora no la acusa de nada. Por el amor de Dios, acúsenla. ¿Qué activo lavó? ¿De qué delincuente? ¿Y cómo le devolvió su ganancia? Porque si yo lavo, y ese es un tipo penal bien mal trabajado en el Perú, esto funciona así. Yo soy un narcotraficante que tiene un montón de dinero en efectivo y no puedo explicar su procedencia, ¿no es cierto? Entonces llamo a Ismael Soto, que tiene, no sé, una inmobiliaria, y digo, Ismael, no te preocupes, todo tu capital de trabajo sale de mí. Pero tú dices que lo has pedido al banco, ¿ok? Claro. Entonces tú vas inflando tus costos y dices, no, el banco me prestó 100, pero en realidad el edificio costó, no sé, pues menos, 50. Le devuelvo al banco 50. Esos son los lavados. Ahora, con la venta de los departamentos, etcétera, tú le vas devolviendo, ¿no es cierto?, al narco su plata. Porque si bien no quiere un interés por su plata, porque la obtuvo ilícitamente, quiere que se la devuelvas.
O sea, quiere que el negocio le reditúe nuevamente lo que él mete en el sistema, pero los devuelve limpiecitos. Eso es lavado. Exactamente, porque el señor ha obtenido una utilidad por la venta de unos inmuebles. ¿Ok? Esa triangulación se ha dado en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala. El fiscal no la ha podido probar. Es decir, ¿hay un sinvergüenza que les dio plata? Sí, que es sinvergüenza probado. O derecho a un sinvergüenza probado. Muy bien. Ella la recibió y la hizo la campaña. ¿Les devolvió algo a Odebrecht? No. ¿En favores? No. Hasta ahora no han podido probar el nexo causal entre el gasoducto u otras obras y esa donación de $3 millones, que reitero, de acuerdo al Código Penal, por un pacto de impunidad entre todos los partidos políticos, no hay sanción penal por incumplir la ley de partidos políticos. Hay sanciones administrativas, multas, embargos, pero no sanción penal. Y dudo mucho que lo haya, porque al Congreso no le conviene. Nunca, pues, porque es un pacto de impunidad que no le conviene a ninguno si todos reciben plata ilícita. ¿Ah? Entonces, cosas raras. O sea, 2010, 2000 y 2011, ¿cómo nos van a vincular a Artemio? O sea, es ridículo. O sea, no tiene ningún sentido. Ese fiscal tiene que salir a explicar cómo vincularon, o sea, que ordenó y aceptó, y el juez que aceptó, vinculados a Artemio. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, a todos los que nos están siguiendo, nos pueden seguir siguiendo aquí en Santa Rosa, y esto se va a colgar más tarde, no se asusten, va a venir toda la explicación más tarde. A mí siempre me dicen que termino de abogada Nadine Heredia, pero no es verdad. Yo con la señora Nadine Heredia no hablo porque no le creo nada, porque es muy mentirosa, tremendamente mentirosa. Pero lo que estamos examinando aquí son los hechos. O sea, no puedes vincular a Artemio con Ollantumala, ¿ya? O sea, y ampliar un chuponeo que sí cabía en el caso de Nancy Obregón, que después fue condenada, y personas en torno a con el jefe de su partido que postulaba a la presidencia de la República, y era el enemigo número 1 de Alan García, que se jactaba de decir en reuniones públicas que él podía hacer que alguien no gane. Claro, se refería a Lourdes Flores, por supuesto, que lo había hecho varias veces, ¿no? Y también haber parado a la amenaza Humala. Entonces, eso le decía a los empresarios, y está publicado, y los manda a chuponear, y no utilizan nada de ese chuponeo en la campaña, nada, porque no había nada, pues, ¿ya? Entonces, hay 180 conversaciones, y nos enteramos el 2017, rarísimo. Bueno, nos vamos a una pausa. Estamos con Mary Jo Bird. Ella es politóloga. Ella es profesora de la Universidad George Mason de los Estados Unidos, y ha venido para el ASA, que es Latin American Study Association. Hay que decirlo en castellano, es la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que desarrolla un congreso todos los años, muy importante, se desarrolla en el Perú, y el anfitrión es la Universidad Católica. Ella también es asesora principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, más conocida como WOLA. Y vamos a hablar de Fujimori, uno de sus temas de investigación más interesantes, con publicaciones varias, y vamos a hablar de el pasado, el presente y el futuro. Pero regresamos después de la pausa. Ya está usted en el centro de la noticia. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, en vivo también con nuestras emisoras dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden nuestro canal en YouTube, Sodomco, y Radio Santa Rosa transmite este programa en vivo por Facebook. Miren, el tema de Fujimori no deberíamos tratarlo demasiado, porque no va a ser indultado, ¿ya? Que les quede claro. Porque si es indultado, habría que vacar al presidente de la República por incapacidad moral, porque está infringiendo todas las normas constitucionales. Él dirá, bueno, hasta el final de mi mandato me aseguro 4 años y no me hacen nada, después soy viejito y ya no me pueden tocar. No creo. Alguien tiene que explicarle que no puede hacer eso, ¿ok? Así de claro. Ahora, una ley de condena, que sea condenado, por supuesto, cumplida en casa, no quiere. El señor Aguinaga ha dicho que eso no quiere. Ahora, desde el punto de vista pragmático,
discúlpenme, puede tener razón, ¿no? Porque si voy a estar encerrado en un lugar, en un departamentito que mis hijos me ponen, versus la de Iroes, donde tengo mi campito cultivo, mi aula para recibir amigos, mi médico permanente las 24 horas del día, y el Estado paga todo, o sea, tú que me estás escuchando, le pagas la comidita a Alberto Fujimori, el médico, y la salida a todos lados, ¿por qué te vas a querer ir a tu casa a un arresto domiciliario? O sea, ni hablar. O sea, visto así, desde muy temprano en su vida, digamos, porque él fue profesor universitario en la Universidad Agraria y luego a rector, Alberto Fujimori no sabe vivir de otra forma que no sea viviendo el Estado. Siempre ha vivido el Estado. Ahí la que no vivió el Estado fue su mujer, que era la que hacía las casas, ¿no? Y la que trabajaba duro para tener un poco más de dinero, pero le gusta ser funcionario público a Alberto Fujimori, y aún en la cárcel. Y tiene una cárcel para él solo. Ahora, claro, el único tema que hemos advertido acá es que Toledo puede acompañarlo. Con lo cual, sí, él tendría todo derecho de poner un habeas corpus por trato cruel y inhumano, ¿no es cierto? Porque imagínate que te encierren el resto de tu vida con Alejandro Toledo. Solo. O sea, no, claro, no con otro preso, solo con ese preso, ¿no? Ya, tú dices, no, pues ya, o sea, si me enteran 10 presos, ¿no? En fin, no. Solo tú y Alejandro Toledo el resto de tu vida. ¿Qué clase de castigo es ese? ¿No? Y dos, imagínense ustedes que llega Alan García, los tres. Seríamos el único país del mundo que tiene una cárcel para presidentes. Da risa y da vergüenza, ¿no? Pero da vergüenza, pero digamos, la extradición de Alejandro Toledo, este es un proceso que va a demorar, pero que está en marcha. Y va a llegar, y va a ser sometido a un proceso de acuerdo a ley, y de ese proceso se obtendrá un resultado, y ese resultado puede ser la cárcel, y hay que decidir a dónde va a ir ese expresidente. Entonces tendrá que hacerse una cárcel al lado de Fujimori, o decir, ¿saben qué, señores? No tenemos tanta plata, somos un país pobre, las mismas instalaciones para todos, pues por lo menos el mismo patio común. Oigan, Montesinos está con 6 terroristas, y usan el mismo patio común, no salen a la misma hora, ¿no? Pero usan el mismo patio común, pero sí tienen interacción, ¿eh? Sí, alguna interacción tienen. En fin, estamos con Joe Marie Burt acá, que viene de vez en cuando al Perú, viene mucho y estudia esta extraña situación peruana. Gracias por estar con nosotros. Un encanto estar acá. Bueno, en tus investigaciones sobre Fujimori y sobre el fenómeno del Fujimorismo, yo quisiera notar algo que es muy extraño. Este es un líder que está preso, que la población peruana sabe que ha robado, porque además él ha confesado sus crímenes. No cree mucho en lo de violaciones de derechos humanos, pero la mayoría de la gente sabe que en Barrios Altos de la Cantuta incluso había un niño, o sea que eran personas inocentes que no tenían nada que ver con el terrorismo y que fueron asesinados por un comando militar bajo las órdenes del presidente de la República. Y además realizaron otras operaciones de este tipo. Sin embargo, en otro país, un político de estas características estaría liquidado en prisión y su partido hubiera desaparecido, como el caso de Alejandro Toledo. ¿Por qué no sucede eso en el caso de Alberto Fujimori? ¿Por qué el caso de Toledo, sí, el partido desaparecido, el prófugo, etcétera? En el caso de Fujimori hay una resurrección que además va en aumento elección tras elección. ¿Por qué tenemos ese fenómeno en el Perú? Yo creo que hay que destacar 2 elementos. Uno es el hecho de que el fujimorismo se consolida como movimiento social político después de que durante su gobierno se normaliza la economía y se logra detener a las cabecillas principales de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces eso genera un apoyo popular para el fujimorismo muy grande, y recordemos que durante el fujimorato la prensa está prácticamente 100% controlada por el Estado. Uh-huh. Montesinos escribía los headlines, los titulares, ¿verdad? Claro. Entonces se va asentando un sentido común uh-huh. en el país, que es lo que el fujimorismo quería, que dice, solo con mano dura se derrota el terrorismo, el único buen terrorista es un terrorista muerto. ¿No? Entonces se va asentando esa idea en la población, se va perdiendo el sentido de la democracia y de los derechos humanos. Sin embargo, Aymar Guzmán no fue ejecutado. Es lo curioso, porque en realidad
la lucha contra el terrorismo se comienza a ganar cuando el Estado se aleja de esa estrategia militar que dominó durante todos los 80 y inicios de los 90 y cambia su estrategia hacia una vía más de inteligencia y de acercarse más a la población. Y solo con eso que el Estado comienza a ganar la guerra y con la captura, obviamente, de las cabecillas. Claro. Ahora, pasados los 90, llegamos al año 2000 y el país descubre, sentado mirando televisión, cientos de videos donde desfila toda la clase política, empresarial, recibiendo coimas en efectivo, con torres de dinero. Eso puede, digamos, como dice, ya curar a cualquiera, ¿no? O sea, si había duda, no quedó ninguna. Lo que a mí me sorprende es que después de eso, efectivamente, el fujimorismo consigue 3 escaños, esas fujimoristas son desaforadas, y el único gobierno de Alejandro Toledo no tiene el fujimorismo en el Parlamento. El 2006 regresa su hija, postula y obtiene un porcentaje importante. El 2011 ese porcentaje crece, con ella casi ganando la presidencia. Y el 2016 llega a tener 72 congresistas. ¿Cómo se explica eso después de haber visto decenas de videos donde Montesinos coimeaba sin ningún problema a cientos de personas? Sí. Bueno, sabemos de que en el fujimorismo hay un intento de separar el montesinismo del fujimorismo. Eso es el discurso constante de Keiko Fujimori, de decir que Montesinos es el malo de la película y Fujimori todo lo hizo bien. Y sabemos que eso no es así, pero hay personas que no quieren creer sus propios ojos, ¿verdad? Porque los videos son claros. Y hay ese estudio de Quirós sobre la corrupción en el Perú, ¿verdad? Que determina y establece con una investigación súper rigurosa de que el gobierno más corrupto en toda la historia del Perú ha sido el de Alberto Fujimori. Ahora, lo que yo creo que también sucede es que como hay corrupción en todos los demás gobiernos, se trata de relativizar. Todos roban, entonces no hay que condenar tanto a Fujimori si todos roban. Y lo otro que es también un elemento, algunos que roban olímpicamente sí han terminado sin pagar ninguna culpa, que es el caso del expresidente Alan García, que en sus 2 gobiernos sabemos que robó olímpicamente colosalmente y no le pasa nada. Claro, yo una vez le dije a un ministro del señor Kuczynski que si algún día logran acusar dentro de la ley, ¿no?, detener y procesar a Alan García, ese día lo tienen que declarar feriado nacional, ¿no? Porque, digamos, no es que nos alegre que alguien vaya preso, lo que nos alegra es que por fin la impunidad termine. Así es. O sea, yo me alegro muchísimo que Alejandro Toledo no se lleve esta cantidad de dinero a su bolsillo, porque no me gustaría saber que tengo un presidente que actúe de manera impune. Sí. Y si se le descubre al señor Ollantumala que él ha favorecido a la empresa Odebrecht a cambio de un dinero, que se vaya preso, cosa que no se descubre todavía. Pero en el caso de Alan García, sus signos exteriores de riqueza son imposibles de justificar con su sueldo de expresidente. No hay forma de que le alcance. Nadie puede vivir en Madrid con piso puesto, no se puede, pues. O sea, discúlpenme, señores, pero no se puede, ¿ya? Él no está viviendo en un en un centro universitario, pues en Madrid, ¿no? Donde come lo que come, ¿no? La pensión. No, ¿ya? Así no vive Alan García, ¿ya? Vive como si fuera un hombre muy rico, ¿ya? Tiene las costumbres del hombre rico. Entonces, ¿de dónde pecata mía? Pues si no es de la celería, ¿no? Sacristán que vende velas sin tener celería, ¿de dónde pecata mía si no es la sacristía? Entonces es muy extraño. Y estos tweets, por supuesto, paréntesis, ¿no? Alan García hablando de Mercedes Arauz. Qué oportuno, pero qué oportuno. Como hemos recordado en este programa, efectivamente Alan García tuvo como ministra durante muchos años a Mercedes Arauz en diversas carteras, no solamente en comercio exterior, sino también como ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Acá entonces se ha dedicado a poner en Twitter lo siguiente: contundente M. Arauz explica cómo nuestro gobierno aumentó los pagos a Odebrecht mejorando el contrato anterior. Entonces ahora sí hubo contrato.
¿Te acuerdas que había dicho dos tweets antes, que ese contrato no tenía nada que ver con ellos, que no sé qué, que Andrade Gutiérrez, que no, acá, y por supuesto, dice, Olmo fue contratado por otro régimen, ejecutado por el gobierno regional, a otros lo han comprado, a mí no. Los adversarios se desesperan por diferencia de otros, nadie me ha comprado ni pagado. Estamos clarísimos que a él nadie le ha dado el dinero, eso sí estamos claros. ¿Ya? Y la verdad, es que yo no lo firmé, yo no tengo nada que ver. Después PPK tiene una ONG con Odebrecht, le echa la culpa a todo el mundo. Y ahora sutilmente dice así: felicitaciones a la ex ministra Mercedes Arauz, actuó con patriótica pulcritud. Lo que le está diciendo, oye, Mechita, ¿ya? Déjate de sonceras, ¿ya? Tú estuviste en ese contrato, así que si caigo yo, caes tú. Esto es la omerta. De verdad, es la omerta. Y la verdad, es bien penoso ver a un presidente en este plan. Espero que Mercedes Arauz le pueda contestar. Pero esto es la omerta. Está diciéndole, cuidado, ya sabemos quién negoció ese contrato. Así que si hay plata por medio, tú también. O sea, la verdad, esto es, discúlpeme, una mariconada de Alan García. Un acto de cobardía, en el sentido que tiene esa palabra. Cobardía. Ya, porque sabe que estamos hablando de la segunda vicepresidenta. Lo cual sería genial, ¿no? Al primer vicepresidente lo vuelan por el aeropuerto de Chinchero y a la segunda vicepresidenta por Olmos. Con lo cual inhabilitas a los dos y después vas por PPK por incapacidad moral, por cualquier cosa. Y Keiko se presenta, ¿no es cierto?, en un gobierno en el cual Luz Salgado es presidente de la República, a unas elecciones adelantadas. Pero es que, de verdad, y obviamente con el apoyo de Alan García, antes de que le descubran todo lo que tienen que descubrirle. Lo más rápido que se pueda, mejor. ¿Ese es el juego político hoy? ¿O no? ¿O me equivoco? Nuestra politóloga sabe más que yo. Yo creo que sí. A mí me gustaría tal vez retornar al tema de Fujimori. Vamos, regresemos a Fujimori. Porque tú dices una pregunta muy importante, o sea, ¿cómo es que llega a resucitar el Fujimorismo? Así es. Y creo que el juicio a Fujimori, curiosamente, juega un papel. Cuando Fujimori es extraditado al Perú en 2007 de Chile, y a pocos meses, en diciembre de 2007, comienza el juicio contra él por graves violaciones a los derechos humanos, caso Barrios Altos, caso Cantuta y 2 secuestros más, eso da como una tribuna para Keiko y otros sectores del Fujimorismo para levantar los supuestos logros del gobierno de su padre. Yo estuve ese primer día en la sala cuando Fujimori da su discursito y él dice, el país estuvo al borde del abismo y yo salvé el país. Tiene una actitud mesiánica, ¿no? Una actitud mesiánica. Y Keiko y los otros legisladores del Fujimorismo como aprovechan de ese momento para pintar un Fujimori víctima, un Fujimori perseguido, ¿no? Y yo lo escuché tantas veces en esos meses que venía para observar el juicio. ¿Cómo es posible que están juzgando a Fujimori? Es el mejor presidente que ha tenido Perú. Y mi respuesta siempre ha sido, a Fujimori no le están juzgando por lo bueno o lo malo que hizo como presidente. Se le está juzgando por crímenes que habría cometido y eso se va a determinar en el juzgado, en el tribunal. Lamentablemente yo siempre le decía lo mismo a la gente, no te juzgan por tus bondades, sino por tus maldades. Entonces el juicio jamás va a ser un balance entre lo bueno y lo malo que hiciste. Eso lo hacemos los periodistas. Los jueces se les presenta la acusación fiscal y deciden si hay delito o no hay delito. Hay una encuesta interesante en la evolución de la opinión pública aquí en la República, la fuente GFK, y es una comparación entre junio del 2013, miren, y marzo del 2017. Acá hay casi 4 años de opinión pública. Y hay 3 afirmaciones, y fíjense cómo ha cambiado la opinión pública. Acá dicen, el gobierno no debe hacer nada, que Alberto Fujimori siga en la cárcel. En el 2013, eso era lo que pensaba el 23% de la población.
hoy lo piensa el 33% de la población. Hay un salto de 10 puntos de gente que dice no, que se quede en la cárcel. ¿Ok? Y luego hay otro salto grande. La siguiente opción: el gobierno debe promover que Alberto Fujimori siga su condena en su casa. 50% pensaba que sí, hace 4 años. Hoy eso se ha reducido a 37%. O sea, hay una reducción enorme del apoyo a la figura de Alberto Fujimori. Y finalmente, el gobierno debe darle indulto, o sea, punto, indulto, y liberar a Alberto Fujimori. Eso ha subido 4 puntos nada más, de 22% a 26%, y como decíamos con Joe Murray, coincide con el voto duro del fujimorismo, ¿no es cierto? Más o menos está alrededor de un cuarto de la población del país que cree que es inocente, que no hizo nada, que es una víctima, etcétera, ¿no? Pero es interesante cómo se ha reducido el apoyo al arresto domiciliario, incluso a, digamos, la posibilidad de que salga. Yo creo que es muy importante recordar de que no es la primera vez Claro. que se habla de No. el indulto a Fujimori o alguna forma para sacarlo del país. Cada vez que un gobierno baja de su popularidad, se discute el tema. Sí, sí. Obviamente. Se politiza el tema. Así Y es. hoy estaba escuchando noticias en la mañana y vi a Cecilia Chacón decir que dejemos de politizar el tema del fujimorismo. Si ellos son los que están politizando el tema, hay una condena, perdón, hay varias condenas contra Fujimori por graves crímenes a los derechos humanos, así como para corrupción y abuso de autoridad. Entonces, y todos han sido, menos uno que fue revertido, todos han sido ratificados en la Corte en dos Suprema. instancias. Ahora, lo que dice su abogado es, todas las de corrupción ya las cumplió, pues ya tiene 10 años preso. Entonces, están cumplidas. El problema es la de graves violaciones de derechos humanos. Cantuta y Barrios Altos. Ahí le pusieron 25 años. Así es. Pero dice, ya cumplió 10. Cuando cumpla la mitad de su pena, Eso podría... es cierto, ha cumplido 8. Bueno, Hace cuenta desde que fue arrestado, desde que regresó al Perú. no, pero hay que sumarle 6 meses de la carcelería que sí tuvo en Chile. Okay. O sea, sí estuvo en una instalación penitenciaria. Luego lo sí, mandaron sí. a su casa. Es cierto. Entonces, más o menos digamos que está por cumplir pronto los 10 años. Pues 2007 a 2017, con los 6 meses, etc. Entonces, ya cumplió todas las de corrupción. No ha pagado la reparación civil, pero por lo menos ha cumplido. Lo que no ha cumplido son los 25 años. Y probablemente no del secuestro, además de Dyer y Gorriti. Y aunque a ustedes les parezca increíble, así es el derecho a veces, es por ese caso, por legislación interna aprobada por el fujimorismo y aprobada por Alberto Fujimori cuando él fue presidente también, que el presidente no puede indultar secuestradores. Sí. No puede indultar secuestradores. Nos vamos a la pausa y regresamos. Seguimos hablando de Alberto Fujimori. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, también tenemos una cuenta en Twitter, @Sodomco. Pueden participar en la cuenta de Rosa María Palacios, @RBMA Palacios, y también en @Sodomco. Y también nos sigue la cuenta de Joe Mary Burt. Por supuesto. Estamos en todas las cuentas. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 44 minutos. Continuamos. Estamos en el aire en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá le estoy enseñando groserías a nuestra invitada, pero ella viene hace muchos años a Latinoamérica y ya la sabe, o sea que no tengo que enseñárselas nada. Lo que estamos viendo es una declaración de Juan Cheput que dice: PPK no descarta ni promueve el indulto. O sea, no es ni chicha ni limonada. No puede indultarlo. No hay beneficios penitenciarios y no hay indulto para terroristas, narcotraficantes, asesinos graves, con agravante. No hay. Y Alberto Fujimori está condenado por secuestro. Ustedes dirán, sí, pero el secuestro de Gorriti duró 3 días. Habrá durado 3, pero lo metieron a los sótanos del CIE. Y el secuestro de Dyer duró varios meses. Fue desaparecido en esos 3 días. Es- O sea, no hubo noticias de él. Exactamente. Entonces, si no hubiera sido por la presión mundial que se hizo sobre la desaparición de un periodista, a Gorriti le daban vueltas. Discúlpeme, pobre Gustavo, pero es que si no hubiera habido esa presión internacional, y él estaba convencido de que ese era su destino. Sí. Entonces, discúlpenme, pero sí hubo secuestro. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero de todo lo que hizo, pues es una cosa menor. Pero es la que está condenada.
Y de acuerdo a la legislación que él aprobó y que luego los votos fujimoristas ratificaron en tiempos de García, no se puede indultar a alguien condenado por secuestro. Si el presidente lo hace, viola la ley, ¿ok? Y cuando termine su mandato, será juzgado por haber violado la ley. Vamos a ver cómo sale esa. Y luego inmediatamente, obviamente, la Corte, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta le piden a la Corte una revisión de seguimiento de sentencia y dicen, no, en seguimiento de sentencia esta persona no puede salir libre. ¿Tú recuerdas en el 2010 hubo una sentencia en el caso Barrios Alto contra los miembros del Grupo Colina, varios militares y montesinos? Así es. Condenándolo a entre 20 a 25 años por el caso de la masacre de Barrios Altos. Una condena muy bien hecha, muy, muy contundente. Cuando lo apelan, lo ve Javier Villestein. Dios mío, claro. Y en su revisión de la sentencia, anula la sentencia y da una serie de arreglos en el cual van a terminar saliendo esos señores mucho antes de lo establecido. Le rebaja las penas a todos. Le rebaja las penas, dice que no fue crimen de lesa humanidad. Claro. ¿No? Sí. Y etcétera. Y los familiares llevan el caso ante la Corte, y la Corte respondió de inmediato a los 2-3 meses, creo yo. Y la Corte dijo que eso viola las obligaciones del Estado peruano y ordenó al Estado peruano de anular esa revisión ese fallo. Y lo hizo. ¿Y el fallo se anuló? Se anuló. Así es. Y el fallo original se terminó ratificando en la Corte en Suprema. En la otra sala de la Corte Suprema. O sea, ya lo trataron de hacer. Sí. No se puede. O sea, el mensaje a la gente es la siguiente: un comando militar con la bendición del presidente de la República y los recursos que le da el ejército no puede volver a existir en el Perú. Así de claro. No puede existir un comando de aniquilamiento, no puede existir en el Perú, porque todos los responsables van a ir presos 25 años. Así se demore 20 años la justicia en perseguirlo. Y para no confundir a la gente con lo de lesa humanidad, yo prefiero usar la palabra exacta que usa la Corte, que es graves violaciones a los derechos humanos. Con eso basta. Cuando se trata de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, primero, la pena no prescribe el delito, no prescribe la persecución del delito. En este caso ya hay condena, o sea que el tema de la prescripción es irrelevante. Pero además, la condena tiene que cumplirse. Sí. No cabe indulto, no cabe amnistía, no cabe prescripción, no cabe nada. La condena tiene... Ahora, la Corte y otros organismos humanitarios admiten que por razones humanitarias una persona pueda ir a morir a su casa. Claro, eso sí es cierto. Y las organizaciones de derechos humanos y las mismas víctimas siempre han dicho de que si se acredita debidamente que el señor Fujimori tenga una enfermedad grave, terminal, que vaya a su casa. Pero eso no es el caso. ¿No es? Y entonces no entiendo... Su propio médico ha salido a decir ayer que está muy bien de salud. Sí. No hay motivo para un indulto. Ahora es curioso, ¿no? El mismo médico que hace 2 años decía que tenía un cáncer terminal, ¿no? Ahora dice que no, que en realidad tiene los achaques propios de su edad, lo que siempre dijimos, que tiene la presión alta, claro, ¿no es cierto? Que tiene un problema en la lengua, que hay unas pequeñas lesiones que hay que irlas sacando, ¿ya? Lo que siempre dijimos. Ahora sí, goza de buena salud y no quiere arresto domiciliario. Claro, porque tendrían que pagar la cuenta, pues ¿quién se va a ocupar de él? ¿Y cuál de sus hijos se va a ocupar de él? Se ocupa Kenji actualmente, pero Keiko Fujimori no se ocupa de su padre. Eso lo sabemos también, lo cual es una cosa muy extraña. No sé si usted ha seguido esto, pero en las visitas a la DIROES no figura Keiko Fujimori. ¿Qué pasa en esa familia? Y tenemos un hermano que está trabajando, o sea, en política tú cooperas o pasas a la confrontación. Keiko Fujimori quiere confrontar, PPK quiere cooperar, Kenji quiere cooperar, ¿no es cierto? La única que quiere confrontar es Keiko Fujimori. ¿Cómo resolver eso? Esa es una disputa entre los hermanos, pues, por quién va a ser el candidato en el 2021. Está claro para mí. ¿Así, clarísimo? Para mí pero sí. Parece, o sea, da risa porque Kenji siempre fue percibido, aun cuando está trabajando en un cambio de imagen muy fuerte, sí, y creo que muy potente, le está resultando bien. Kenji sí fue percibido como el hermanito tonto menor. Sí. O sea, como el chiquito que... Si los mismos fujimoristas le dicen, ¿no? Inmaduro, adolescente. Él tiene 37 años, ¿cómo ser adolescente? El hermanito menor, que no tiene madurez, que en realidad es un poco tontito, que nadie sabe si terminó o no la universidad.
que nadie sabe de qué trabaja, que su negocio de su almacenera es un negocio complicado porque ha tenido cocaína. Entonces se le atribuyen las conductas del emperador Claudio, dicho yo, ¿no es cierto? Entonces, que era un hombre muy sabio, la verdad, pero que se hacía pasar por tonto para poder no ser asesinado entre todos sus parientes que se envenenaban por llegar a tener el imperio romano. El asunto con Kenji es que desde que terminó la campaña, ha iniciado una campaña de cambio de imagen. Eso te iba a decirse. Todo en la política es imagen. Artículos estupendos en el comercio. ¿Quién los habrá escrito? No, Coqui Morelli y un señor que se llama Alexis Toledo, que es su asesor, dice que les da la idea, ellos lo escriben y él los revisa. Muy bien escrito sobre el bicameralismo, sobre temas así más o menos importantes, sobre defensa de derechos humanos, defensa de las minorías LGTB. Ha salido a defenderlas con una banderita gay en la mano. O sea, entonces, contra todo lo que su hermana dice, ¿ya? Ha salido a darle las dos manos, no una, Ismael lo notó en la foto, las dos manos a Fernando Zavala. Lo agarra así. Es de extrema confianza. Claro, en Latinoamérica, cuando tú le das la mano a alguien y con la otra mano se la agarras, es un gesto de confianza, agradecimiento, empatía, si quieres. O sea, estamos juntos, ¿no? Tú eres mi hermano, estamos juntos. Es como los hombres en el Perú y en toda Latinoamérica se abrazan y se dan unas palmaditas en la espalda. ¿Ya? Esa costumbre no existe en otros países, pero eso significa, tú eres de los míos. ¿Ya? Kenji hace eso. Se cruza el hemiciclo y hace eso. Va y se toma una foto con la esposa del presidente, con Nancy Lange, que está muerta de risa y que la verdad que manejó la situación estupendamente bien, como una gran política, y aprovechó la situación. ¿Por qué hace todo eso? Todo eso lo que su hermana no quiere que haga. Y Kenji, o sea, en algunas cosas no es tonto. No. Su hermana, Keiko Fujimori, ha perdido 2 veces. Claro. Va a correr una tercera vez y perder otra vez. Él dice, no, yo puedo ganar. O sea, yo puedo asegurar el futuro del Fujimorismo. Tú ya tuviste tu chance, 2 veces tuviste tu chance y no lo hiciste. Bueno, ya lo había anunciado en un tuit también, él lo ¿no? dijo en un ¿Sí? tuit. ¿Ya? Y lo mandaron a callar y lo tuvieron que sacar. Él no fue a votar por su hermana. Sí, recuerdo. ¿Qué familia es esta? Por favor, los locos Sams. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Ocho de la mañana, 55 minutos, gracias a las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa y Radio Veritas RTV en Cusco, y también a Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos al aire con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Y vamos a voltear la página, no mentira, vamos a hablar justamente de esa frase. Escenografía, ¿no es cierto? Comandos Chavín de Huántar, muy queridos, muy populares. Keiko Fujimori presente. El presidente de la República utiliza movimiento coral en Palacio de Gobierno. Muy bien, viste el trabajo de cámara, ¿no? Estupendo, bueno. ¿no es cierto? Para decir, hay que voltear la página. La frase voltear la página es para mí regreso 30 años después, cuando toda América Latina está saliendo de dictaduras militares y proponen borrón y cuenta nueva. Voltear la página es otra de las frases que se utilizó. ¿Qué significaba qué? Significaba que los militares que cometían graves violaciones de derechos humanos no les pasa nada. Bueno, esa fue la negociación de la transición en el Perú también. O sea, acá tuvimos secuestro, deportación, pérdida de nacionalidad, pero no les pasó nada a los militares. No. Y se negoció de esa manera. Yo les doy una asamblea constituyente, una nueva constitución, elecciones libres, ustedes se organizan como quieran, pero a los militares no nos toca. No nos revisan las compras de armas, no nos revisan las licitaciones, no nos revisan el enriquecimiento ilícito. Y eso, que se llama Puente de Plata, que se llama borrón y cuenta nueva, que se convirtió en una tradición. Tradición que respetó Alan García con Fernando Belaúnde, pero que ya no le respetaron a Alan García porque era un escándalo lo que había sucedido. Y ahí yo creo que se rompe por primera vez esto de borrón y cuenta nueva. Y fue el propio Fujimori el que propició que no hubiera borrón y cuenta nueva con Alan García. ¿Ok? Pero luego uno dice, claro, lo que pasa es que señora Bert, han pasado 20 años ya. O sea, estamos en el 2017. Ahorita se cumple el 2020, 20 años de que se fue el Fujimorismo.
deberíamos terminar, ¿no? Para que finalmente se vayan los fujimoristas, porque el fujimorismo no representa ni siquiera, asume algunos postulados liberales económicos, pero que en materia de derechos humanos es absolutamente conservador y restrictivo, si es que se puede definir de alguna manera el fujimorismo. Eso es lo que es, ¿ya? Pero podría desaparecer mañana, sustituido por algún otro movimiento, si no tuviera algún mártir en la cárcel. Desaparecido el mártir, desaparece el movimiento. ¿Tú crees? No, pregunto. Yo no creo que el fujimorismo se mantiene vivo solo por la condición carcelaria de Alberto Fujimori. Yo creo que es un elemento que los fujimoristas, Keiko Kenji, utilizan, pero no es el único que los mantiene vivos. O sea, han desarrollado toda una política clientelista. Mi familia vive en Villa Salvador y vemos cada rato, ellos llegan y regalan polos, regalan tapas, regalan vasitos, calendarios, o sea, agua, cualquier cosa. Kenji, muy inteligente, lleva cisternas de agua. En los pueblos jóvenes eso es súper importante. Hacía llover, entonces imagínate. Súper importante. Entonces, hay otras cosas que va llenando pues el fujimorismo. Ahora, ¿se puede reconciliar uno con el pasado si el fujimorismo no ha reconocido nada de lo que sucedió? No reconocen. Sería excelente que el fujimorismo reconozca. Bueno, recordemos que en los 90 se nos dijo que el Grupo Bolívar no existía. Sí, así es. Es negacionismo total. Y también hay que decir una cosa, las organizaciones de derechos humanos en el juicio se dieron cuenta, y eso fue muy interesante, que esta no era una organización paramilitar. No, era militar. Era militar. Sí. Y siempre se creyó que eran paramilitares. O sea, gente vinculada al ejército, ex ejército. No. Todos era militares. un grupo orgánico del ejército. Así es. Eran militares. No era paramilitar, y por eso se cambia el término. O sea, hubo mucho descubrimiento en el juicio también. Exactamente. Pero, ¿con quiénes debería reconciliarse Fujimori? No, yo no creo que se trata de que Fujimori se reconcilie con nadie. ¿A quién debería pedirle perdón? El Estado tiene que hacer las políticas públicas necesarias para responder a quienes fueron afectadas por la violencia. Y efectivamente, en algunos casos sí ha habido un programa de indemnizaciones ordenados por la Corte Interamericana. Sí. ¿Okay? Pero no se puede voltear la página sobre eso. Yo he escrito el domingo pasado, que la historia no voltea sus páginas. No. En algunos casos las reescribe, ¿no es cierto? Si es que el vencedor escribe la historia sobre los vencidos. Sí. Pero no puedes negar lo que ha pasado. Sí. Eso es lo que me parece. Y no puedes olvidarlo. Sí. Y yo creo que el fujimorismo es constitucionalmente es impedido para ellos reconocer sus delitos, lo cual es una lástima para el país. Ahora, y además es una afirmación extraña, porque procesalmente Fujimori se allana en todos los casos de corrupción. Corrupción, sí. Y los reconoce todos. Pero el discurso que echan después es, bueno, yo me allano porque al fin yo sé que es un juicio político y no voy a tener un juicio imparcial. Justo, claro. Eso es el discurso. Claro. Entonces, es cierto que reconoce, pero luego ese truquito reconozco los hechos más no la culpa. Así es. Así, explícamelo, los 15 millones, Cholo. Pues. Así es. Explícame cómo le diste 15 millones de dólares a Montesinos. Así ¿De es. dónde lo sacaste? Así es. Pero jamás reconocen su responsabilidad por derechos humanos. Jamás. Por derechos humanos, jamás. Jamás. Entonces, reconciliar con ellos, yo lo veo bien difícil. No creo que eso sea el tema. El Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de las víctimas, reparación digna, justicia y verdad. Verdad, estamos hablando de los desaparecidos. En el caso Cantuta, solo 5 de los 10 estudiantes desaparecidos se han encontrado sus cuerpos, y en la mayoría de ellos es solamente partes de sus cuerpos. Es terrible decirlo. Claro. Y en los otros 5, nada. ¿Por qué el Estado no promueve la búsqueda de esos jóvenes para dar a sus familiares la posibilidad de enterrar y cerrar de una vez ese círculo? Bueno, eso sería un paso. Ahora, hay una ley ya. Hay una ley, pero para hace buscarlos. un año salió la ley. Ahora, y hasta el día de hoy cuesta miles de soles. Ese es el problema, es el costo, porque tenemos
4.000 sitios de entierro en el Perú. Ya son 7.000. 7.000, ya llegamos a 7.000. 7.000 sitios de entierro clandestino, donde puede haber una persona o puede haber una multitud de personas enterradas. Con el dinero que debe Fujimori, Sí, pero las reparaciones. no lo va a pagar nunca. Pero ¿por qué no embargan sus bienes? No tiene bienes. Porque se los pasó a los hijos. Digamos, ese es un misterio. Por ejemplo, Keiko Fujimori ha vivido por años en la casa de su tía Juana, o Rosa. Que ya está no sé. requerida por la justicia. Y que vive en Japón. Fugitiva. Desde esa casa se presentó para ser presidente de la República en el 2011. Para el 2016, cuando ya todos estábamos haciendo bulla, se mudó, porque era un escándalo. Era un escándalo, tenía un tremendo caserón. No, es de mi tía, me la ha prestado. ¿Tu tía te la ha prestado? Ya, pues son como las ventas de Mark. En ese momento los negocios de Mark. Se Bien tenía que raros, haber ¿no? embargado esta casa en este momento. Claro. ¿Por qué no se hizo? Claro. También son falencias de la democracia peruana. Bueno, hay que ver lo que está pasando con Odebrecht. No les han embargado ni el peaje, ¿ya? A cambio de que entreguen información, y no les están entregando nada de valor. Les están entregando algunas cosas, pero nada de voltear. Así es. O sea que nada de voltear la página, señores. La historia es una. El perdón es siempre individual. Así es. El perdón nace del corazón de cada uno. Así es. Y las víctimas decidirán si perdonan a sus victimarios. Es su libertad. Y nadie los puede obligar. Y eso no es la reconciliación. Yo siento que no pasa por ahí. Pasa porque el Estado reconoce los derechos de las víctimas y reconoce lo que sucedió y no promueve impunidad. Esa idea de voltear la página es promover la impunidad. Eso no es reconciliación. Se está jugando con las palabras y están tratando de confundir a la población. Bueno, muy bien, va a estar muy interesante entonces el Congreso de LAS este año, con este marco, pero en fin, nos vamos, ya saben, no dejen de mirar esta noticia de cómo y quién grabó a Ollanta Humala y a su familia y por qué, porque a mí no me hace sentido, de repente a ustedes sí les hace sentido, que por una investigación a Artemio, el 2010, en el gobierno de Alan García, lo grabaran a su enemigo político. Bien raro, ya. Te digo, bien raro. Pero nos despedimos. Nos vamos, hasta mañana. Chao, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Cuántico, o cómo hizo el juez, si es que el permiso fue extendido hasta los candidatos. Lo que parece más probable es que el APRA, en ese momento que le había asegurado al empresariado peruano que Ollanta Humala no iba a ganar las elecciones, porque lo dijo Alan García públicamente, yo no puedo hacer que alguien gane, pero puedo ser alguien que no gane, estaba buscando información para debilitar al candidato en ese momento, que era Ollanta Humala. Estamos hablando del 2010, señores. Durante el gobierno aprista. Claro, gobierno aprista. Así es. O sea, estamos hablando de 2010. Miren las fechas, en este caso, muy importante. No estamos hablando del gobierno de Ollanta Humala, él no se va a chuponear a sí mismo, sino de la orden de chuponearlo del 2010 al 2011. Eso es, discúlpenme, inconstitucional, porque era candidato a la presidencia de la República. Claro. Entonces estaban siguiendo sus conversaciones en el supuesto de una investigación a un terrorista llamado Artemio, con el cual él no tenía nada que ver, porque si algo había hecho Ollanta Humala es tener acusaciones por violaciones de derechos humanos de los terroristas a los que había combatido en Madre Mía y en toda la selva peruana. O sea, nadie puede acusar a un oficial de haber combatido el terrorismo con las armas en la mano, las armas que da la democracia, de ser aliado del terrorista, pues. Es un disparate. Ningún juez podría admitir una interceptación telefónica legal dentro de ese ámbito de investigación. Es absurdo, ¿ya? Y por eso presumo yo que han callado esta investigación durante muchos años, porque ya la sabríamos. Estamos en el 2017. O sea, han pasado 7 años, y yo solamente que se haga una reflexión jurídica, desde que una interceptación ilegal, discúlpenme, ¿no es cierto?, se revela. 7 años. Y se revela hoy en el marco de una investigación por lavado de activos. Y no tiene nada que ver con una investigación de lavado de activos. Tiene que ver con, rápidamente, una investigación de terrorismo y narcotráfico.
díganme ustedes cómo vas a usar ese material en el marco de una investigación de lavado de activos si es que jamás tuvo nada que ver con lavado de activos. Lo que estaba haciendo el gobierno de Alan García, con permiso judicial y con la policía que controlaba el general Hidalgo, era chuponear al enemigo número 1 del régimen, Ollanta-Humala-Tazo. Yo creo que aquí hay responsabilidad de los que pidieron la interceptación telefónica, de los que interceptaron y de los jueces que participaron en esta maniobra. Ahora, dime, Rosa María, ¿esto no podría terminar haciéndole un favor a la propia Nadine Heredia? Bueno, yo lo que creo es que van a soltar, obviamente, todas las grabaciones, las van a soltar. Obviamente, si este grupo de periodistas las conoce porque se las han enseñado. Para hacer más mediática la situación. Y no poder usarlas en juicio. Así es. No se van a poder usar en juicio, porque fueron grabadas para otro fin, persiguiendo a otra persona, y probablemente, escuchen bien la explicación, y probablemente en el contexto en el cual no se podía extender a Ollanta-Humala, porque era candidato presidencial. ¿Ya? Esa explicación yo no la he escuchado hasta ahora, yo sé que es muy temprano, pero bueno, espero que la escuchen más tarde en otros medios. Es muy raro que un candidato presidencial, reitero, enemigo número 1 del empresariado, enemigo número 1, que en ese momento tenía un discurso pues aterrorizador, no chavista, ¿no? El polito rojo. El polito rojo, no había llegado Fabre, todo lo demás. En ese momento era un enemigo del régimen, o del status quo, si se quiere. Entonces el status quo tenía todo interés en grabarlo. ¿Para qué? Para utilizar esa información en campaña. Evidentemente, como no debe ser estúpido, o no tan estúpido, y algo de cursos de inteligencia haber llevado, por teléfono no debe haber dicho nada que fuera relevante, y por tanto no pudo utilizarse en la campaña. Si hubiera dicho, acá llega la plata de Artemio, ¿ustedes creen que eso no hubiera salido hace rato? Claro. Obviamente, ¿no es cierto? Hay cosas muy raras en esto. Y me imagino que Alan García va a decir, yo no sabía nada. La independencia de los poderes de la patria impide que un presidente conozca, ¿no es cierto?, lo que hace el Poder Judicial. Me entero por los medios. Cosas bien raras, ¿no? Tú no puedes chuponear a una persona, o sea, fíjense, para que una persona la chuponeen, ¿no es cierto?, tiene que haber una causa probable, así se llama en inglés, lo vamos a decir en castellano, es decir, tienes que demostrarle al juez como fiscal que hay una buena razón por la cual esa persona es sospechosa de estar cometiendo un crimen, y que esa interceptación realizada en secreto, ¿no es cierto?, va a poder permitir que se obtengan pruebas de la comisión de un delito. Y el juez va a decir, sí, claro, por supuesto, esta persona, por lo que me está presentando el fiscal, por su cercanía a otros delincuentes, por su ubicación geográfica, etcétera, etcétera, sí, claro, podría ser. Pero lo que no puede ser el juez es decir, ya, a esta ama de casa, que tú no me dices por qué, ya, levántale el secreto de las comunicaciones para escuchar si le saca la vuelta a su marido o no. ¿Ya? Y después la extorsionamos con eso. Ya, eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Ya? Cosas raras, la verdad, cosas bien raras que la fiscalía va a tener que explicar, porque no creo que pueda utilizar eso como prueba, y ellos lo saben, pero como no lo pueden usar 7 años después como prueba, lo quieren soltar a los medios de nuevo en una campaña que es mediática. Yo anoche leí una cosa que decía, levantan el secreto de las comunicaciones a Nadine Heredia. Mira, se lo tienen levantado desde que puso un pie en la carrera política. Se lo tienen levantado siempre, o sea, es obvio. O sea, ¿ustedes creen que yo no sé que hay gente que nos graba? Hay gente de inteligencia que graba este programa todo el día para analizarlo, ¿no? Entonces, y es su trabajo, no tengo ningún problema por mi parte, ¿no es cierto? Yo soy una persona que encontró un chupón en su poste, o sea, que sé perfectamente de qué les estoy hablando. Pero levantan el secreto de las comunicaciones, o levantan el secreto bancario. Le han levantado el secreto bancario a tantas veces que da risa, porque si le hubieran encontrado algo, lo hubieran hecho público. Okay. El señor Juárez tiene 2 años investigando a Nadine Heredia por lavado de activo y hasta ahora no la acusa de nada. Por el amor de Dios, acúsenla. ¿Qué activo lavó? ¿De qué delincuente? ¿Y cómo le devolvió su ganancia? Porque si yo lavo, y ese es un tipo penal bien mal trabajado en el Perú,
esto funciona así. Yo soy un narcotraficante que tiene un montón de dinero en efectivo y no puedo explicar su procedencia, ¿no es cierto? Entonces yo llamo a Ismael Soto, que tiene, no sé, una inmobiliaria, y digo, Ismael, no te preocupes, todo tu capital de trabajo sale de mí. Pero tú dices que lo has pedido al banco, ¿ok? Claro. Entonces tú vas inflando tus costos y dices, no, el banco me prestó 100, pero en realidad el edificio costó, no, pues no sé, pues menos, 50. Le devuelvo al banco 50. Esos son los lavados. Ahora, con la venta de los departamentos, etcétera, tú le vas devolviendo, ¿no es cierto?, al narco su plata. Porque si bien no quiere un interés por su plata, porque la obtuvo ilícitamente, quiere que se la devuelvas. O sea, quiere que el negocio le reditúe nuevamente lo que él mete en el sistema, pero los devuelves limpiecitos. Eso es lavado. Exactamente, porque el señor ha obtenido una utilidad por la venta de unos inmuebles. ¿Ok? Esa triangulación se ha dado en el caso de Nadine Heredia y Iván Tumala. El fiscal no la ha podido probar. Es decir, ¿hay un sinvergüenza que les dio plata? Sí, que es sinvergüenza probado, probado. O derecho a un sinvergüenza probado. Muy bien. Ella la recibió y la hizo la campaña. ¿Les devolvió algo a Odebrecht? No. ¿En favores? No. Hasta ahora no han podido probar el nexo causal entre el gasoducto u otras obras y esa donación de $3 millones, que reitero, de acuerdo al Código Penal, por un pacto de impunidad entre todos los partidos políticos, no hay sanción penal por incumplir la ley de partidos políticos. Hay sanciones administrativas, multas, embargos, pero no sanción penal. Y dudo mucho que lo haya, porque al Congreso no le conviene. Nunca, porque es un pacto de impunidad que no le conviene a ninguno si todos reciben plata ilícita. ¿Ah? Entonces, cosas raras. O sea, 2010, 2000 y 2011, ¿cómo nos van a vincular a Artemio? O sea, es ridículo. O sea, no tiene ningún sentido. Ese fiscal tiene que salir a explicar cómo vincularon, o sea, que ordenó y aceptó, y el juez que aceptó, vinculados a Artemio. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, a todos los que nos están siguiendo, nos pueden seguir siguiendo aquí en Santa Rosa, y esto se va a colgar más tarde, no se asusten, va a venir toda la explicación más tarde. A mí siempre me dicen que termino de abogada Nadine Heredia, pero no es verdad. Yo con la señora Nadine Heredia no hablo porque no le creo nada, porque es muy mentirosa, tremendamente mentirosa. Pero lo que estamos examinando aquí son los hechos. O sea, no puedes vincular a Artemio con Ollantumala, ¿ya? O sea, y ampliar un chuponeo que sí cabía en el caso de Nancy Obregón, que después fue condenada, y personas en torno a con el jefe de su partido que postulaba a la presidencia de la República, y era el enemigo número 1 de Alan García, que se jactaba de decir en reuniones públicas que él podía hacer que alguien no gane. Claro, se refería a Lourdes Flores, por supuesto, que lo había hecho varias veces, ¿no? Y también haber parado a la amenaza humana. Entonces, eso le decían a los empresarios, y está publicado, y los manda a chuponear, y no utilizan nada de ese chuponeo en la campaña, nada, porque no había nada, pues, ¿ya? Entonces, hay 180 conversaciones, y nos enteramos el 2017, rarísimo. Bueno, nos vamos a una pausa. Estamos con Mary Jo Bird. Ella es politóloga. Ella es profesora de la Universidad George Mason de los Estados Unidos, y ha venido para el LASA, que es Latin American Study Association, hay que decirlo en castellano, es la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que desarrolla un congreso todos los años, muy importante, se desarrolla en el Perú, y el anfitrión es la Universidad Católica. Ella también es asesora principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, más conocida como WOLA. Y vamos a hablar de Fujimori, uno de sus temas de investigación más interesantes, con publicaciones varias, y vamos a hablar de el pasado, el presente y el futuro. Pero regresamos después de la pausa. Ya está usted en el centro de la noticia. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, en vivo también con nuestras emisoras dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden nuestro canal en YouTube, Sodomco, y Radio Santa Rosa transmite este programa en vivo por Facebook.
Miren, el tema de Fujimori no deberíamos tratarlo demasiado porque no va a ser indultado, ¿ya? Que les quede claro. Porque si es indultado, habría que vacar al presidente de la República por incapacidad moral, porque está infringiendo todas las normas constitucionales. Él dirá, bueno, hasta el final de mi mandato me aseguro 4 años y no me hacen nada, después soy viejito y ya no me pueden tocar. No creo. Alguien tiene que explicarle que no puede hacer eso, ¿ok? Así de claro. Ahora, una ley de condena, que sea condenado, por supuesto, cumplida en casa, no quiere. El señor Aguinaga ha dicho que eso no quiere. Ahora, desde el punto de vista pragmático, discúlpenme, puede tener razón, ¿no? Porque si voy a estar encerrado en un lugar, en un departamentito que mis hijos me ponen, versus la de Iroes, donde tengo mi campito cultivo, mi aula para recibir amigos, mi médico permanente las 24 horas del día, y el Estado paga todo, o sea, tú que me estás escuchando, le pagas la comidita a Alberto Fujimori, el médico, y la salida a todos lados, ¿por qué te vas a querer ir a tu casa a un arresto domiciliario? O sea, ni hablar. O sea, visto así, desde muy temprano en su vida, digamos, porque él fue profesor universitario de la Universidad Agraria y luego rector, Alberto Fujimori no sabe vivir de otra forma que no sea viviendo el Estado. Siempre ha vivido el Estado. Ahí la que no vivió el Estado fue su mujer, que era la que hacía las casas, ¿no? Y la que trabajaba duro para tener un poco más de dinero, pero le gusta ser funcionario público a Alberto Fujimori, y aún en la cárcel. Y tiene una cárcel para él solo. Ahora, claro, el único tema que hemos advertido acá es que Toledo puede acompañarlo. Con lo cual, sí, él tendría todo derecho de poner un habeas corpus por trato cruel y inhumano, ¿no es cierto? Porque imagínate que te encierren el resto de tu vida con Alejandro Toledo. Solo. O sea, no, claro, no con otro preso, solo con ese preso, ¿no? Ya, tú dices, no, pues ya, o sea, si me enterran 10 presos, ¿no? En fin, no. Solo tú y Alejandro Toledo el resto de tu vida. ¿Qué clase de castigo es ese? ¿No? Y 2, imagínense ustedes que llega Alan García, los 3. Seríamos el único país del mundo que tiene una cárcel para presidentes. Da risa y da vergüenza, ¿no? Pero da vergüenza, pero digamos, la extradición de La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, jueves, ¿no? No, miércoles 26 de abril del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí para comentar las últimas noticias del día y por supuesto para hablar nuevamente del caso Fujimori. Va a estar con nosotros Mary Jo Burt, es una especialista en el tema Fujimori que ha venido para LASA, que es a ver, ¿cómo les explico? La conferencia más importante de estudios latinoamericanos que se va a desarrollar en Lima este fin de semana, aprovechando el fin de semana largo. Pero antes tenemos que comentar varias noticias. Una es la que nos ha sorprendido a todos. Primero, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori manda. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Con quién creen que están hablando? ¿Con una advenediza? No, a ver, pásame el tweet, por favor. Tweet, por favor, Ismael Soto me lo pasa acá. Y dice así: el Parlamento ya cumplió con su trabajo. ¡Listo! Es mi Parlamento, ¿ah? O sea, es mío, estos son míos, ya cumplió con su trabajo. Demostrando capacidad técnica y de consenso. Es decir, ya te corregimos tu ley, Zavala, ¿ya? Ahora, manos a la obra, presidente de PPK. Y a reconstruir el país. O sea, ahora te puedes a trabajar, papito, ¿ya? Oh, fuerte, ¿no? Si hubiera sido presidenta, ¿cómo nos hubiera hablado, no? Eso es lo que yo digo, o sea, hubiera sido una cosa dura. Fuerte, o sea, ya te aprobamos tu ley, te la corregimos, ¿ya? Porque no la sabes ni hacer. Pero además, ahora te pones a trabajar. Obviamente, es el Ejecutivo. ¿Qué cosa quieren que haga? Que no trabaje, que no ejecute. Es de un oportunismo político el tuit en medio de toda esta discusión sobre su padre, del cual no ha querido hablar. Y ha mandado a Aguinaga, que es más albertista que Alberto, a decir que Alberto Fujimori no quiere arresto domiciliario. Quiere indulto, puro y duro. Aquí no pasó nada. Aquí nadie murió. Aquí nadie robó. Aquí no pasó nada. Y ya se le ha explicado 7 veces que eso no se puede. Por ley interna y por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede. No hay salida legal. Pero como dice Augusto Álvarez en su artículo hoy día, miren,
en política no hay que ser ingenuos, dijo Alan García cuando intentó estatizar la banca. Entonces, si hay todo un movimiento de periodistas y de voceros de un lado y del otro desde hace 5 días hablando del tema, es porque el tema se está discutiendo. Así es. O sea, le han ofrecido a Keiko o a los albertistas este símbolo a cambio de esta ley para reconstrucción inmediata, o Dios sabe qué. Yo lo único que espero, y cruzo los dedos, es que no le hayan ofrecido el Tribunal Constitucional. Porque eso sí me aterra. ¿Ya? En este toma, sacamanteca, yo te ofrezco, tú me das, yo tengo, tú no, ¿ah? Voltemos la página, le hayan ofrecido a Keiko Fujimori los miembros que falta nombrar, falta uno, después faltará otro el próximo año, del Tribunal Constitucional, con lo cual ahí sí, olvídense, todo lo que entendemos como seguridad jurídica desaparece. Y hay nombres muy específicos que podrían calzar en esa idea fujimorista. No, perdóname, hay 4 magistrados que quieren ser en este momento vacados por el Congreso de la República, por haber firmado un auto, que después explicaremos, lo hemos explicado ya, sobre el caso del Frontón, que no pone ni saca nada de lo que ya había, que no cambia nada, que lo único que dice es que el juicio tiene que hacerse, que eso es lo que tiene que hacerse, ¿ok? Ya hay 4 vocales en peligro, imagínense que lo sacan, y el fujimorismo decide nombrar 4, y como hay que voltear la página, ya pues ustedes tienen 72, elijan ustedes. ¿No nos pasó? Sí nos pasó con el defensor del pueblo. Ojo, o sea, el problema del keikismo, si ustedes quieren, es esta amenaza autocrática que hay a la democracia peruana. Claro. Y ella se considera que no es una amenaza autocrática, sino que es muy democrática, pero lean la forma en la que se dirige al presidente de la República. No le dice por ninguna parte presidente, ¿no? Lo abrevia. Presidente, ¿no? Claro. No le sale presidente hasta ahora, pucha, que van varios meses, ¿ah? Sí, entonces ella se ve mirar al espejo y presidente Kuczynski, PDT, no me sale, no puedo decir presidente Kuczynski, sálvame señor. Horrible debe ser, ¿no? No le sale, dice señor Kuczynski, sí. Pero no le sale presidente. Qué vergüenza, ¿no? No, y tenía espacio para poner presidente. Tenía espacio, sí, ¿no? Sí, los caracteres le daban, en el Twitter le daban. Bueno, la segunda noticia de anoche, que es del día hoy en portada, tiene que ver con Ollantaytamala y Nadine Heredia. Los caseritos de la prensa peruana, a los cuales tenemos que estar muy agradecidos porque mucha gente no comería sin ellos. La cantidad de portadas que les han regalado, por supuesto, dan mucho para hablar. Yo me imagino en unos años, sí, tesis de investigación cuantitativas, por ejemplo, podrían establecer la cantidad de atención que ha recibido, sobre todo la señora, ¿no? Creo que no conozco mujer de presidente que haya recibido más portadas de Perú 21 que ella. Es impresionante. Es más, no creo que ese periódico pudiera venderse sin ella. Cada vez que ella es noticia y cada vez que no es noticia, sí, ¿no? Sí. Panorama y Perú 21 se dedican a ella. Yo recibí los insultos del director de Perú 21 que se pidió disculpas después porque no podía probarlo, ¿no? Yo le dije, habla con tu abogado, ¿no? Dijo que yo era empleada en la Heredia y que recibía dinero de Palacio de Gobierno. Yo le dije que yo era una periodista justa y que no podía acusar a nadie sin pruebas, cosa que es el deporte nacional. Pero bueno, se ha revelado un hecho muy extraño. Entre el año 2010 y el 2011, en el marco de una investigación a Artemio, el camarada Artemio terrorista, ¿no es cierto?, se dispuso, con permiso judicial, lo cual está muy bien, la interceptación telefónica de las llamadas de la congresista Nancy Obregón, en ese momento la congresista, vinculada a la producción, cultivo, etcétera, de la hoja de coca, que estaba siendo investigada como un posible nexo entre Artemio y ella. Ella ha sido procesada y condenada, ¿no es cierto?, por hechos vinculados al narcotráfico y por alguna conexión con el terrorismo que le permitiera desarrollar actividades de narcotráfico. Hasta ahí, el juez, estupendo. Pero la policía que ejecuta y la fiscalía que ejecuta la orden del juez decide ampliar, ¿no es cierto?, el ámbito de la interceptación telefónica a gente vinculada a Nancy Obregón. Ustedes dirán, a su familia, a sus compañeros más cercanos, a los miembros de su oficina. No, al candidato del nacionalismo, Ollantaytamala, y a su esposa Nadine Heredia. Díganme ustedes cómo hizo el fiscal para hacer ese Carlos Toledo. Este es un proceso que va a demorar, pero que está en marcha. Y va a llegar, y va a ser sometido a un proceso de acuerdo a ley, y de ese proceso se obtendrá un resultado, y ese resultado puede ser la cárcel, y hay que decidir a dónde va a ir ese expresidente. Entonces tendrá que hacerse
una cárcel al lado de Fujimori, o decir, ¿saben qué, señores? No tenemos tanta plata, somos un país pobre, las mismas instalaciones para todos, pues por lo menos el mismo patio común. Oigan, Montesinos está con 6 terroristas y usan el mismo patio común, no salen a la misma hora, ¿no? Pero usan el mismo patio común. Pero sí tienen interacción, ¿eh? Sí, alguna interacción tienen. En fin, estamos con Jo Marie Bert acá, que viene de vez en cuando al Perú, viene mucho y estudia esta extraña situación peruana. Gracias por estar con nosotros. Me encanta estar acá. Bueno, en tus investigaciones sobre Fujimori y sobre el fenómeno del Fujimorismo, yo quisiera notar algo que es muy extraño. Este es un líder que está preso, que la población peruana sabe que ha robado, porque además él ha confesado sus crímenes. No cree mucho en lo de violaciones de derechos humanos, pero la mayoría de la gente sabe que en Barrios Altos de la Cantuta incluso había un niño, o sea que eran personas inocentes que no tenían nada que ver con el terrorismo y que fueron asesinados por un comando militar bajo las órdenes del presidente de la República. Y además realizaron otras operaciones de este tipo. Sin embargo, en otro país, un político de estas características estaría liquidado en prisión y su partido hubiera desaparecido, como el caso de Alejandro Toledo. ¿Por qué no sucede eso en el caso de Alberto Fujimori? ¿Por qué el caso de Toledo, sí, el partido desaparecido, el prófugo, etcétera? En el caso de Fujimori hay una resurrección que además va en aumento elección tras elección. ¿Por qué tenemos ese fenómeno en el Perú? Yo creo que hay que destacar 2 elementos. Uno es el hecho de que el fujimorismo se consolida como movimiento social político después de que durante su gobierno se normaliza la economía y se logra detener a las cabecillas principales de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces eso genera un apoyo popular para el fujimorismo muy grande, y recordemos que durante el fujimorato la prensa está prácticamente 100% controlada por el Estado. Uh-huh. Montesinos escribía los headlines, los titulares, ¿verdad? Claro. Entonces se va asentando un sentido común en el país, que es lo que el fujimorismo quería, que dice, solo con mano dura se derrota el terrorismo, el único buen terrorista es un terrorista muerto. ¿No? Entonces se va asentando esa idea en la población, se va perdiendo el sentido de la democracia y de los derechos humanos. Sin embargo, Aymar Guzmán no fue ejecutado. Es lo curioso, porque en realidad la lucha contra el terrorismo se comienza a ganar cuando el Estado se aleja de esa estrategia militar que dominó durante todos los 80 y inicios de los 90, y cambia su estrategia hacia una vía más de inteligencia y de acercarse más a la población. Y solo con eso que el Estado comienza a ganar la guerra, y con la captura, obviamente, de las cabecillas. Claro. Ahora, pasados los 90, llegamos al año 2000 y el país descubre, sentado mirando televisión, cientos de videos donde desfila toda la clase política, empresarial, recibiendo coimas en efectivo, con torres de dinero. Eso puede, digamos, como dice, ya curar a cualquiera, ¿no? O sea, si había duda, no quedó ninguna. Lo que a mí me sorprende es que después de eso, efectivamente, el fujimorismo consigue 3 escaños, esas fujimoristas son desaforadas, y el único gobierno de Alejandro Toledo no tiene el fujimorismo en el Parlamento. El 2006 regresa su hija, postula y obtiene un porcentaje importante. El 2011 ese porcentaje crece, con ella casi ganando la presidencia. Y el 2016 llega a tener 72 congresistas. Sí. ¿Cómo se explica eso después de haber visto decenas de videos donde Montesinos coimeaba sin ningún problema a cientos de personas? Sí. Bueno, sabemos de que en el fujimorismo hay un intento de separar el montesinismo del fujimorismo. Eso es el discurso constante de Keiko Fujimori, de decir que Montesinos es el malo de la película y Fujimori todo lo hizo bien. Y sabemos que eso no es así, pero hay personas que no quieren creer sus propios ojos, ¿verdad?
porque los videos son claros. Y hay ese estudio a Quirós sobre la corrupción en el Perú, ¿verdad? Así es. Que determina y establece con una investigación súper rigurosa de que el gobierno más corrupto en toda la historia del Perú ha sido el de Alberto Fujimori. Ahora, lo que yo creo que también sucede es que como hay corrupción en todos los demás gobiernos, Exacto. se trata de relativizar. Todos roban, entonces no hay que condenar tanto a Fujimori si todos roban. Y lo otro que es también un elemento, algunos que roban olímpicamente sí han terminado sin pagar ninguna culpa, que es el caso del expresidente Alan García, que en sus 2 gobiernos sabemos que robó olímpicamente Colosalmente. y no le pasa nada. Claro, yo una vez le dije a un ministro del señor Kuczynski que si algún día logran acusar dentro de la ley, ¿no?, detener y procesar a Alan García, ese día lo tienen que declarar feriado nacional, ¿no? Porque, digamos, no es que nos alegre que alguien vaya preso, lo que nos alegra es que por fin la impunidad termine. Así es. O sea, yo me alegro muchísimo que Alejandro Toledo no se lleve esta cantidad de dinero a su bolsillo, porque no me gustaría saber que tengo un presidente que actúe de manera impune. Sí. Y si se le descubre al señor Ollantumala que él ha favorecido a la empresa Odebrecht a cambio de un dinero, que se vaya preso, cosa que no se descubre todavía. Pero en el caso de Alan García, sus signos exteriores de riqueza son imposibles de justificar con su sueldo de expresidente. No hay forma de que le alcance. Nadie puede vivir en Madrid con piso puesto, no se puede, pues. O sea, discúlpenme, señores, pero no se puede, ¿ya? Él no está viviendo en un en un centro universitario, pues en Madrid, ¿no? Donde come lo que come, ¿no? La pensión. No, ¿ya? Así no vive Alan García, ¿ya? Vive como si fuera un hombre muy rico, ¿ya? Tiene las costumbres del hombre rico. Entonces, ¿de dónde pecata mía? Pues si no es de la celería, ¿no? Sacristán que vende velas sin tener celería, ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía? Entonces es muy extraño. Y estos tweets, por supuesto, paréntesis, ¿no? Alan García hablando de Mercedes Arauz. Qué oportuno, pero qué oportuno. Como hemos recordado en este programa, efectivamente Alan García tuvo como ministra durante muchos años a Mercedes Arauz en diversas carteras, no solamente en comercio exterior, sino también como ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Acá entonces se ha dedicado a poner en Twitter lo siguiente: contundente M. Arauz explica cómo nuestro gobierno aumentó los pagos a Odebrecht mejorando el contrato anterior. Entonces ahora sí hubo contrato. ¿Te acuerdas que había dicho 2 tweets antes, que ese contrato no tenía nada que ver con ellos, que no sé qué, que Andrade Gutiérrez, que no, acá, y por supuesto, dice, Olmo fue contratado por otro régimen, ejecutado por el gobierno regional, a otros me han comprado, a mí no. Los adversarios se desesperan por diferencia de otros, nadie me ha comprado ni pagado. Estamos clarísimos que a él nadie le ha dado el dinero, eso sí estamos claros. ¿Ya? Y la verdad, es que yo no lo firmé, yo no tengo nada que ver. Después PPK tiene una ONG con Odebrecht, le echa la culpa a todo el mundo. Y ahora sutilmente dice así: felicitaciones a la ex ministra Mercedes Arauz, actuó con patriótica pulcritud. Lo que le está diciendo, oye, Mechita, ¿ya? Déjate de sonceras, ¿ya? Tú estuviste en ese contrato, así que si caigo yo, caes tú. Esto es la omerta. De verdad, es la omerta. Y la verdad, es bien penoso ver a un presidente en este plan. Espero que Mercedes Arauz le pueda contestar. Pero esto es la omerta. Está diciéndole, cuidado, ya sabemos quién negoció ese contrato. Así que si hay plata por medio, tú también. O sea, la verdad, esto es, discúlpeme, una mariconada de Alan García. Un acto de cobardía, en el sentido que tiene esa palabra. Cobardía. ¿Ya? Porque sabe que estamos hablando de la segunda vicepresidenta. Lo cual sería genial, ¿no? Al primer vicepresidente lo vuelan por el aeropuerto de Chinchero y a la segunda vicepresidenta por Olmos. Con lo cual inhabilitas a los dos y después vas por PPK, por incapacidad moral, por cualquier cosa. Y Keiko se presenta, ¿no es cierto?, en un gobierno en el cual Luz Salgado es presidente de la República a unas elecciones adelantadas. Pero es que, de verdad, y obviamente con el apoyo de Alan García, antes de que le descubran todo lo que tienen que descubrirle.
lo más rápido que se pueda, mejor. ¿Ese es el juego político hoy? ¿O no? ¿O me equivoco? Nuestra politóloga sabe más que yo. Yo creo que sí. A mí me gustaría tal vez retornar al tema de Fujimori. Vamos, regresemos a Fujimori. Porque tú dices, es una pregunta muy importante, o sea, ¿cómo es que llega a resucitar el Fujimorismo? Así es. Y creo que el juicio a Fujimori, curiosamente, juega un papel. Cuando Fujimori es extraditado al Perú en 2007 de Chile, y a pocos meses, en diciembre de 2007, comienza el juicio contra él por graves violaciones a los derechos humanos, caso Barrios Altos, caso Cantuta y 2 secuestros más. Eso da como una tribuna para Keiko y otros sectores del Fujimorismo para levantar los supuestos logros del gobierno de su padre. Yo recuerdo, yo estuve ese primer día en la sala cuando Fujimori da su discursito y él dice, el país estuvo al borde del abismo y yo salvé el país. Tiene una actitud mesiánica, ¿no? Una actitud mesiánica. Y Keiko y los otros legisladores del Fujimorismo como aprovechen de ese momento para pintar un Fujimori víctima, un Fujimori perseguido, ¿no? Y yo lo escuché tantas veces en esos meses que venía para observar el juicio. ¿Cómo es posible que están juzgando a Fujimori? Es el mejor presidente que ha tenido Perú. Y mi respuesta siempre ha sido, a Fujimori no le están juzgando por lo bueno o lo malo que hizo como presidente. Se le está juzgando por crímenes que habría cometido y eso se va a determinar en el juzgado, en el tribunal. Lamentablemente yo siempre le decía lo mismo a la gente, no te juzgan por tus bondades, sino por tus maldades. Entonces el juicio jamás va a ser un balance entre lo bueno y lo malo que hiciste. Eso lo hacemos los periodistas. Los jueces se les presenta la acusación fiscal y deciden si hay delito o no hay delito. Hay una encuesta interesante en la evolución de la opinión pública aquí en la República, la fuente GFK, y es una comparación entre junio del 2013, miren, y marzo del 2017. Acá hay casi 4 años de opinión pública. Y hay 3 afirmaciones, y fíjense cómo ha cambiado la opinión pública. Acá dicen, el gobierno no debe hacer nada, que Alberto Fujimori siga en la cárcel. En el 2013, eso era lo que pensaba el 23% de la población. Hoy lo piensa el 33% de la población. Hay un salto de 10 puntos de gente que dice no, que se quede en la cárcel. ¿Ok? Y luego hay otro salto grande. La siguiente opción, el gobierno debe promover que Alberto Fujimori siga su condena en su casa. 50% pensaba que sí, hace 4 años. Hoy eso se ha reducido a 37%. O sea, hay una reducción enorme del apoyo a la figura de Alberto Fujimori. Y finalmente, el gobierno debe darle indulto, o sea, indulto, y liberar a Alberto Fujimori. Eso ha subido 4 puntos nada más, de 22% a 26%, y como decíamos con Joe Marie, coincide con el voto duro del Fujimorismo, ¿no es cierto? Más o menos está alrededor de 1/4 de la población del país que cree que es inocente, que no hizo nada, que es una víctima, etcétera, ¿no? Pero es interesante cómo se ha reducido el apoyo al arresto domiciliario, incluso a, la posibilidad de que salga. Yo creo que es muy importante recordar de que no es la primera vez que se habla de el indulto a Fujimori o alguna forma para sacarlo del país. Cada vez que un gobierno